Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amada family? Con esta hermosa melodía os doy la bienvenida esta tarde con nuestro próximo post, que seguro que es de bendición para muchas personas que así lo sientan. Si resuena contigo, pues tómalo de corazón, y si no, pues déjalo ir simplemente. El tema de hoy se titula ¿Me perdonas o te hago un bizcocho para compensar? Qué difícil, amada family, es hablar del tema del perdón, del autoperdón, y más difícil aún y más peliagudo de perdonar a otros, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que y tenemos la certeza de que hemos hecho un daño físico, psíquico, moral y psicológico a una persona, ¿no? La introducción nuestra de hoy os la comparto con 3 de nuestras protagonistas, que son Blanca, Pedro y Dori. Blanca dice: yo le perdoné a Pedro cuando confundió mi champú con crema pastelera, pero no le perdono que aún diga que olía mejor. Pedro dice: oye, no fue tan grave. Además, yo me autoperdoné. Dori me enseñó que el perdón comienza por uno mismo. Y así es. El perdón comienza por perdonarte a ti mismo y a ti misma. Dori dice, que era la psicóloga, dice: eso nos lleva al tema de hoy. ¿Qué emoción, amada familia, amados oyentes de mi canal de YouTube, creéis vosotros que se conecta realmente con el perdón? No es el hambre, aunque a veces ayuda una buena comida reconciliadora, ¿no? Sea un bistec a la plancha, o una ensalada, o simplemente una comida de cuchara, como unas lentejas, ¿no? Lentejas de verano, que ahora hace mucho calor, que salen muy buenas, unas lentejas con ensalada, y ahora fresquitas, están también muy buenas. Y volviendo a nuestro tema de hoy, ¿cuál es la emoción más poderosa, creéis vosotros, amada family, que puede estar ligada al perdón? ¿Vosotros qué pensáis, amada family? ¿Qué pensáis que puede estar ligado al perdón? ¿Qué emoción más poderosa puede estar ligada al perdón? Pues mirar, amada family, la emoción más poderosa que está ligada al perdón es la compasión. Sí. También se entrelaza la compasión con la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. Y curiosamente, con la empatía. Git nos habla de la culpa, que dice que surge cuando violamos nuestros propios valores. Sein, que habla de la vergüenza, dice que va más allá, tocando nuestra identidad propia. El arrepentimiento también puede impulsarnos a actuar, pedir perdón o tal vez reparar daños que hemos ocasionado o también que nos han podido ocasionar a nosotros. Compasión y empatía son las llaves que abren la puerta al perdón. Es decir, la empatía y la compasión, la empatía es el saberse poner en el lugar de otra persona, por si hay alguna persona que no lo tenga claro. Y la compasión, evidentemente, es el sentimiento que abre, es la llave que abre la puerta al perdón. Entonces, este tema es súper importante, ya que también lo investigan autores como Brené Brown,
que nos comenta este autor, que ha investigado el tema de la vergüenza y de la vulnerabilidad como caminos hacia el perdón. Desde la PNL, evidentemente, se puede observar, que es la programación neurolingüística, como la mayoría seguro que lo sabéis, que enseña a reprogramar nuestras creencias limitantes para ir soltando el tema del resentimiento que podemos tener hacia una persona, hacia una situación determinada, etc., ¿no? Entonces, ¿qué autores nos hablan de este tema? Marshall Rosenberg, fundador de la comunicación no violenta, él nos habla en su enfoque, sugiere que el perdón nace cuando entendemos de verdad y de corazón las necesidades no satisfechas de otra persona. Luis Hay, en Usted puede sanar su vida, que os acordáis, si me seguís desde el principio, desde hace 5 años y pico o 6, que empecé en Instagram, tuve una entrevista con Romy Azul, la escritora Romy Azul, y ella nos habló de este libro, nos habló del libro de Usted puede sanar su vida, que era el primer libro que ella leyó. Aquí Luis Hay nos habla del autoperdón como medicina emocional, y no solamente medicina emocional, sino que medicina que nos va a ayudar a liberar todo aquello que tenemos que liberar en nosotros, que tenemos que empezar a trabajar y a sanar. Entonces, es un tema de trabajo interior bastante importante, es un tema de autosanación, control, perdón o autoperdón y perdón hacia la otra persona, que nos permite esa liberación que necesitamos, nos permite que entendamos que para perdonar a otro, primero tenemos que autoperdonarnos a nosotros mismos. Goleman, pionero en inteligencia emocional, vincula también el perdón con la madurez emocional. Es decir, una persona que es inmadura emocionalmente, evidentemente ni pide perdón ni se autoperdona a ella misma. Y también tiene que haber el tema de la autorregulación. Si hablamos de otro autor como Viktor Frankl, nos recuerda que ante el sufrimiento extremo, es decir, el sufrimiento ya intenso y de manera extrema, elegir perdonar es un acto de liberación de esa persona, de querer evolucionar hacia otro nivel ya, ¿no? Otro nivel de libertad espiritual, de libertad emocional, de libertad personal y otra escala ya en el camino de la evolución, ¿no? Películas como Unbroken, The Snack, La Cabaña, El Club de los Poetas Muertos. Aquí estas películas se pueden ver claramente el tema que estamos tratando hoy. Si nos vamos al tema de las intervenciones y de los tratamientos, están las terapias de compasión enfocada, como estas terapias, las terapias de compasión enfocadas las trabaja Gilbert, de la que ahora hablaremos un poquito. Técnicas de escritura expresiva de Penn Baker, Mindfulness y autocompasión de Christine Neff. También es bueno trabajar la terapia familiar sistemática, las técnicas restaurativas y diálogos guiados de perdón, que nos hablan Fred Luskin de esto, ¿no? Perspectivas espirituales que nos hablan también del tema del perdón, del autoperdón y de cómo perdonar a otras personas. Mirad, grandes líderes espirituales como Rick Warren nos enseña que el perdón es una herramienta de sanación, tanto espiritual como emocional. Joel Osteen resalta
ese poder del autoperdón en sus numerosas charlas para liberarnos del pasado y abrazar nuestro propósito de vida. Bill Graham decía que perdonar es un acto de gracia, no solo hacia otra persona, sino primero, lo que he dicho, hacia nosotros mismos. Es imposible que perdonemos de corazón hacia otra persona si nosotros no nos hemos autoperdonado primero, ¿no? Dante Gebel invita a soltar lo que nos aprisiona emocionalmente. Perdonar no es olvidar, es recordar, pero ya sin rencor, sin que nos afecte, ¿no? Sin ningún sentimiento, ni bueno ni malo, neutral, ¿no? Marcos Witt relaciona el perdón con la unción. El corazón libre siempre va a fluir en propósito, en amor y en sanidad. En la terapia de la compasión de Gilbert, podíamos hacer una visualización del lugar seguro, es decir, la persona imagina un espacio mental y en este espacio mental se siente protegido, en paz, en armonía, con mucha calma interior. Y este lugar se va a convertir en ese refugio, en esa cabaña emocional, para esos momentos de desesperación, ansiedad, conflicto, tensiones y angustia. Si nos vamos a otra terapia, donde podríamos hablar del desarrollo del yo compasivo, se va a guiar a la persona a construir una versión interna de sí misma. Evidentemente que esa versión de sí misma sea más sabia, con más discernimiento interior, amable y amorosa con ella misma y a la vez valiente. Este yo se utiliza para responder a la autocrítica, pero siempre con comprensión, con una comprensión profunda, duradera, y que le deje claro a la otra persona que es un trabajo prolongado en el tiempo, el trabajo en el yo interior. Respiración calmante, técnica de respiración rítmica, es decir, inhalar 3 segundos, exhalar 3 segundos, inhalar 3 segundos, exhalar 3 segundos. Lo mismo, podemos repartirlo todas las veces que queramos durante 5 minutos, ¿no? Para así activar ese sistema de calma y reducir la activación del sistema de amenaza que cualquier ser humano tiene en momentos puntuales de su vida, ¿no? La escritura expresiva de James Penbeck, esta escritura significa, o podéis hacerla la persona que quiera libremente, escribir unos 20 minutos durante 4 días, escribir sobre una experiencia que vosotros hayáis tenido que haya sido emocional e intensa, donde hayáis sufrido, hayáis tenido un conflicto, una lucha, una pelea, un desacuerdo. El objetivo que es procesar y dar sentido a este suceso que ya vivisteis. El segundo paso sería cambiando la perspectiva, escribir sobre el mismo evento desde el punto de vista de otra persona involucrada, como para fomentar la empatía por un lado y por otro lado va a fomentar la comprensión. ¿Qué cierre podíamos hacer aquí? Pues en otra sesión podíais escribir una versión de la historia en la que se resalta qué estáis aprendiendo y qué crecimiento personal creéis vosotros que se ha podido derivar del evento conflictivo que habéis vivido, ¿no? Del drama, de la lucha, del trauma o de la herida en la que estáis, la herida emocional en la que estáis trabajando, ¿no?
que estamos hablando en este tema, en este caso, del perdón. Del autoperdón, primero, para yo poder perdonar a los demás de forma sincera, de forma genuina, de forma de corazón y sin que sea evidentemente un perdón, pues eso que te obliga la familia, la pareja, la circunstancia, la situación, lo que sea, ¿no? O simplemente un perdón para quedar bien, un perdón queda bien, le llamo yo a eso, ¿no? Un perdón queda bien, que no es el perdón de verdad, no un perdón sincero. Entonces, al no ser un perdón sincero, no te liberas de las cargas, no te liberas de las tensiones y evidentemente acumulas karma. Cuando el perdón no es sincero, sigues acumulando karma. ¿Qué nos dice Kristin Neff en su terapia de mindfulness y autocompasión, ¿no? En momentos de sufrimiento, Kristin Neff dice que se practican 3 pasos, ¿no? Primero, el primer paso sería reconocer el dolor que yo tuve. Y se podía trabajar con el mindfulness, ¿no? Eso es lo primero. Reconocer mi dolor. También recordar también que el sufrimiento que yo pasé es parte de la experiencia humana que yo viví en ese momento. Y darnos a nosotros mismos palabras de amabilidad. Después podríamos hacer una meditación, para las personas que así también lo deseen, una meditación de bondad amorosa, así se llama, meditación de bondad amorosa. Se repiten frases como que esté bien, que estés en paz y me siento seguro. Podríais repetir afirmaciones como estoy bien, estoy en paz, me siento seguro, ¿no? Con el tema de las respiraciones, practicando ejercicios de relajación y de mindfulness, ¿no? Para cultivar una actitud amable hacia uno mismo. El diálogo de la compasión es fundamental, pero también el diario de la autocompasión también es bastante bueno llevarlo a cabo. Escribiendo cada noche sobre un momento difícil del día, aplicando los 3 componentes de la autocompasión, que sería, por un lado, la atención plena, por otro lado, la amabilidad y por otro lado, el amor que tú te das a ti mismo, ¿no? Si nos vamos al tema de la terapia familiar sistemática, aquí tendríamos que hablar de el genograma familiar. ¿En qué consiste un genograma familiar? Mira, un genograma familiar se construye desde el árbol genealógico emocional de una persona. ¿Para qué? Pues para identificar esos patrones transgeneracionales de conflicto, de heridas emocionales, de enfermedades que se ha pasado en la línea o árbol genealógico de esa persona o de relaciones que han sido tóxicas, ¿no? O relaciones que aparentemente, entre comillas, parecían bien, pero en un momento determinado te das cuenta de que hay traiciones, de que hay engaños, de que hay cosas ocultas, de que hay mentiras, y entonces resulta que tu familiar no era quien tú pensabas, o que esa persona, amistad, no era quien tú pensabas, o que esa pareja tampoco era quien tú pensabas, ¿no? De eso se trata. Significación de roles también es una cosa importante de la que nos habla el autor, porque dice que los miembros de la familia van a representar una situación conflictiva y van a poder observar esa dinámica y promover nuevas formas de interactuar entre ellos. El reencuadre positivo, aquí evidentemente podéis interpretar un síntoma o una conducta como esa forma de adaptación o comunicación dentro del sistema familiar. Y después estarían las técnicas de restauración o técnicas restaurativas se llaman, ¿no? Estaría el círculo restaurativo, esa reunión en círculo donde todos los implicados en un conflicto expresan cómo se sintieron y qué necesitarían para reparar ese daño. Pregunta restaurativa, como qué pasó, cómo te afectó, qué necesitabas expresar en esos momentos, por qué actuaste de forma incorrecta, qué necesitarías hoy día para reparar ese daño, no con palabras, sino con acciones, para fomentar la reflexión, la sanación, la liberación en ti primero. El soltar esas cargas, el desapegarte de ese dolor, de ese conflicto, de ese drama.
para poder sanar tus heridas emocionales, para poder sanar tus cargas, ¿no? Y cómo puedes fomentar esa responsabilidad, no solamente en ti, porque una persona que evidentemente tiene madurez emocional es responsable, tanto afectivamente hacia él y hacia otras personas, como efectivamente. De las dos formas. Aquí os comparto algunas actividades del diálogo guiado hacia el autoperdón y cómo poder pedir perdón para las personas que también así os resuene, vaya con vosotros esto, o os pueda venir bien en un momento determinado. La carta de actividades, que he puesto aquí algunas, que son poquitas, he puesto 3 de cada. La primera actividad es carta de autoperdón, escribir una carta a uno mismo, a una misma, donde con voz compasiva reconozco el error que yo he tenido y ofreciendo comprensión a mí misma o a mí mismo. El roleplay de pedir perdón es practicar delante de un espejo cómo pedir perdón de forma sincera, incluyendo reconocer el daño que yo hice, expresar el arrepentimiento siempre que sea sincero, si no, no sirve y acumula karma, y preguntar cómo puedo yo reparar ese daño, pero con obras, con acciones, no con palabras, sino con obras. Después estaría la meditación guiada de la liberación, es decir, visualizar ese momento del error, de la culpa, observar las emociones sin juicio y soltar la culpa con frases como, por ejemplo, me permito liberarme de esta carga, liberarme de esta culpa, liberarme de este resentimiento, liberarme de este dolor y me doy la oportunidad y me permito aprender en mi vida y seguir adelante, caminando hacia mi nuevo camino de vida, con mi nuevo propósito y en el estado evolutivo que cada uno tenga en ese momento, ¿no? ¿Qué sería un perdón sincero? Porque hay dos clases de perdón. El perdón sincero y el perdón que no es sincero. El perdón sincero implica, por un lado, primero, reconocer el daño que yo causé. Segundo, sentir verdadero arrepentimiento de corazón, expresándolo en acciones y en obras. Tercero, estar dispuesto a reparar el daño que yo hice y no repetir nunca más la acción. Es decir, ya con la próxima persona que tenga esa persona, pues lo puede hacer de otra manera, ¿no? Para no repetir más las, entre comillas, meteduras de patas que tuvo en un pasado, ¿no? Cuando el perdón no es sincero, ejemplo, el perdón condicionado. Es decir, te perdono si cambias. Esa frase de te perdono si cambias, ahí no hay aceptación real, amada family. Ahí lo que hay es manipulación, pero no aceptación real. El perdón superficial. ¿Qué pensáis vosotros que es el perdón superficial? Cuando nos dicen la frase, ya está, no pasa nada, y se evita el conflicto, pero en cambio el resentimiento persiste. El perdón por obligación. Te perdono porque me lo piden las circunstancias, porque soy un queda bien, pero ese perdón no nace del corazón, no nace del arrepentimiento sincero, del alma que realmente necesita un cambio y está dispuesto a reparar en la obra, en las acciones y a no repetir esa toma de decisión errónea que tuvo, ¿no? En un pasado, ¿no? Cuando el perdón no es sincero, aquí os traigo algunos ejemplos. María y Héctor, ¿no? María le dice a Héctor, te perdono, pero solo si reconoces que tú también tuviste la culpa y cambias tu actitud. ¿Por qué este perdón, amada family, no es sincero? Porque el perdón no es una moneda de cambio, no hay aceptación genuina del daño, sino una exigencia para que el otro se transforme primero. Vamos, esto lo veo yo como una negociación, más que una reconciliación. El perdón superficial
o evasivo. Ejemplo, Héctor le responde a María: bueno, ya está, no fue para tanto, perdón si te molesto. ¿Por qué este perdón, amada family, no es sincero? Se minimiza el impacto emocional que yo tuve sobre la otra persona. El si te molesto, eso lo único que hace es trasladar la responsabilidad a la sensibilidad de María y no al acto en sí. Aquí, amada family, no hay empatía ni reconocimiento del daño real. Cuando es perdón por obligación o por imagen, ¿no? O por reputación social. Ejemplo, en el tema de María y Héctor. María en una reunión pública, ¿vale? Vamos a suponer que María es una figura pública y tiene una reunión con sus trabajadores y le dice: pido disculpas a Héctor porque me lo han pedido mis superiores. Espero que con esto se cierre el tema. ¿Por qué este perdón tampoco es sincero? No hay arrepentimiento personal por parte de María. Solo es una acción para cumplir con una expectativa externa que se espera de ella. Una imagen al público, una imagen a sus superiores y un queda bien con sus superiores, porque si no, puede ella hasta tener problemas, ¿no? El lenguaje es frío, es impersonal y lo que busca es cerrar el conflicto. Pero mira, si tú cierras el conflicto pero no lo procesas, no lo sanas, no lo liberas, no lo sueltas, no lo transformas, no sirve de nada. Porque eso acumula karma también. Acumula karma. Y creedme que acumula un gran karma. Todo es un trabajo interior y profundo en las personas. ¿Por qué en el ejemplo último que hemos puesto este perdón no es sincero? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Y con esto ya cerramos el tema. Porque no se busca una disculpa auténtica, porque simplemente se quiere cumplir con las expectativas de otras personas. Y todos estos ejemplos muestran cómo el lenguaje y la intención van a marcar la diferencia entre una disculpa o un perdón que sana, que es auténtico, que te libera de karma, y no un perdón, como yo digo, que da bien, ¿no? O un perdón por interés, o un perdón para salir del paso, o porque las expectativas no lo imponen, o por quedar bien con otras personas, o por no tener conflicto con otras personas, o por salir del paso, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Esto es un tema que hay que trabajar de forma intensa, con actividades, con terapia, tanto en uno mismo como hacia los demás. Y es un tema, la verdad, que casi nadie le da importancia, pero tiene una gran profundidad. ¿Cómo impacta el perdón que no es sincero, es decir, el perdón insincero, cómo impacta en las relaciones a largo plazo? El perdón insincero puede parecer una solución rápida, pero a largo plazo actúa como una grieta invisible que va debilitando esa estructura emocional en una relación, ya sea familiar, de amistad, de vecindad o de pareja. O simplemente relaciones interpersonales con grupos grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va impactando, primero porque va erosionando la confianza. Cuando alguien percibe que el perdón no es genuino, por ejemplo, si se dice te perdono, pero se sigue actuando con resentimiento, ¿m? O con venganza, se instala una duda constante de ¿realmente me ha perdonado esa persona? Esa ambigüedad va minando la seguridad emocional, la confianza y dificulta la apertura futura. Fomentar resentimientos ocultos. Mira, el perdón superficial suele dejar siempre emociones al descubierto sin procesar. Y estas emociones que se dejan sin procesar, aunque se diga que todo está bien, el dolor no resuelto se acumula. Y mirar, evidentemente no todo está bien.
porque surgen reproches, sarcasmos o simplemente distanciamiento emocional. Distanciamiento físico, distanciamiento emocional y distanciamiento espiritual. Impedir la reparación auténtica a un perdón no sincero bloquea el aprendizaje, la sanación, la liberación y el poder transformarte a un nivel superior de tu evolución. Si no hay un reconocimiento real del daño ni un compromiso para el cambio, esa relación queda estancada en un ciclo de repetición y de frustración que no te lleva a ningún lado. Se va debilitando esa conexión emocional. ¿Por qué? Porque las relaciones que son buenas, auténticas, profundas, se construyen sobre la autenticidad. Cuando el perdón se convierte en una formalidad o en una estrategia para evitar el conflicto, para quedar bien con los demás, o simplemente para cumplir expectativas de otras personas, evidentemente ese perdón no te ayuda a que tú te liberes y a que tú te sanes y a que tú dejes de acumular karma, ¿no? Y vas a perder también una gran oportunidad de restaurar un vínculo que es bueno a lo mejor, es sanador, es liberador, a través de la vulnerabilidad compartida. Aumentar la probabilidad de ruptura con el tiempo, la acumulación de perdones vacíos, es decir, un perdón cuando es vacío, esto va a llevar a una desconexión emocional. Cuando hay esa desconexión emocional tan grande, pues la relación se vuelve insostenible. Es decir, las personas que perdonan de verdad con un perdón sincero de corazón son las personas que en un mes o antes de un mes están pidiendo perdón. Si ya pasa más de un mes desde que pasó el conflicto y no han pedido un perdón, y evidentemente vosotros habéis visto que ese perdón haya sido sincero, de corazón, de obras, de acciones, entonces esas personas realmente no han pedido perdón sincero, de corazón. Ya lo habrán pedido a lo mejor al cabo del tiempo, pueden pasar, ¿qué digo yo? Si ha pasado más de un mes ya no es sincero el perdón. Ya podrá ser convenido, para cumplir expectativas de otros, para que la gente no hable, para quedar bien, porque me interesa, porque ahora le quiero pedir un favor a esta persona, le quiero pedir dinero, le quiero pedir lo que sea, y entonces pues ahora le pido perdón, ¿no? Ahora cuando me interesa, le pido perdón. Pues entonces eso tampoco es un perdón sincero, es un perdón vacío, con desconexión emocional, que ya a lo largo del tiempo se ha vuelto insostenible esa relación, ¿no? Y es mejor pues no mantener ningún tipo de comunicación, ¿no? No por la falta de perdón, sino por la falta de verdad en esa persona que debería de haber pedido perdón. El perdón sincero no es solo un acto de palabra, sino una disposición emocional que se va a reflejar en el comportamiento de esa persona hacia la otra persona. Es decir, la persona que daña hacia la persona que dañó, ¿no? Si quieres, puedo ayudarte a diseñar una dinámica, o si queréis, puedo ayudaros a diseñar una dinámica, es decir, actividades en las que podamos trabajar ese perdón auténtico, que eso evidentemente serían otros posts, dependiendo de las circunstancias que hayáis vivido. Si no es lo mismo que hagamos actividades enfocadas a un grupo, que hagamos actividades enfocadas a una pareja, que hagamos actividades enfocadas a la relación vecindad o que hagamos actividades enfocadas a las relaciones familiares, ¿no? ¿Qué nos aportan los grandes líderes espirituales sobre el tema del perdón? Joel Osteen habla del perdón sanador como una forma de liberación personal. Él enseña que perdonar no es justificar el daño, sino soltar esa gran carga emocional para que Dios pueda restaurar el corazón, la mente y el espíritu de esa persona. El autoperdón, según Joel Osteen, comienza en aceptar que somos amados incondicionalmente por Dios, incluso con nuestras fallas, ¿no? Ya comentamos que no hay nadie perfecto, que no hay nadie, que la perfección no existe, que perfecto, el único que es omnipotente, omnisciente y omnipresente es Dios, y que los demás pues estamos aquí en proceso de evolución. Evidentemente todos cometemos fallas, todos cometemos errores y todos en algún momento de nuestra vida pues metemos la gamba o la pata, algunos más, otros menos, unos con más leve y otros de forma más profunda, más grave, pero somos humanos, ¿no? Rick Warren enfatiza que perdonamos
porque hemos sido ya perdonados. Enseña que el perdón es una expresión de gracia de Dios, evidentemente, y no una aprobación del mal. También nos recuerda que no perdonar nos ata al pasado y nos impide poder liberarnos de esos bloqueos hacia nuestro propósito de vida, el que tiene Dios para nosotros y con nosotros. Dante Hebel tiene un estilo más cercano y más emocional. Nos invita a perdonar para poder sanar. En sus mensajes, Dante Hebel destaca que el perdón no siempre implica reconciliación, pero sí es necesario para liberar el alma del resentimiento, de la culpa, de la vergüenza, del haber metido la pata hasta el fondo, ¿no? También habla del autoperdón como un acto de humildad y de confianza en la gracia divina. Marcos Witt, desde su experiencia como pastor y músico, nos enseña que el perdón es una decisión espiritual que yo tomo en un momento determinado de mi vida y es la que nos va a abrir las puertas a esa paz interior y a liberarnos de un poco karma. Ha compartido también Marcos Witt que el perdón es un acto de obediencia que va a transformar el corazón y va a permitir que ese amor de Dios fluya libremente en todas nuestras relaciones. Billy Graham predicaba y predica que Cristo perdona y Cristo libera. Al perdonar, libera y olvida nuestros pecados cuando nos arrepentimos de corazón, de forma sincera y se demuestra con obras, ¿no? Para él el perdón es el núcleo del mensaje cristiano. Es decir, no hay una cosa más difícil para un ser humano que de verdad pedir perdón con obras, con acciones hacia otra persona. Esa es una de las cosas más complicadas y más difíciles de un ser humano. ¿Por qué? Porque ahí está el ego, ¿no? Ahí está el ego. Yo voy a pedir perdón. Yo voy a pedir perdón. Yo soy fulanico de copa. Yo que voy a pedir perdón. Yo me hago loco y no pido perdón. Mira, según Billy Graham, para él el perdón es el eje fundamental para que un ser humano siga en su ciclo de evolución, libere karma y se permita que Dios lo siga bendiciendo. También afirmaba que el autoperdón es posible cuando entendemos que Dios ya nos ha perdonado y que vivir en culpa o vivir desde la culpa es como si rechazáramos esa gracia. Así que en resumen, todos coinciden, todos estos grandes líderes espirituales, Dante Hebel, Marcos Witt, Billy Graham, Joel Osteen, ellos coinciden en que el perdón a uno mismo y el perdón a los demás no es una debilidad, sino una fuerza espiritual que libera, que sana, que transforma a esta persona en una nueva versión de ella misma, en una nueva versión de él mismo. Para esto hay meditaciones para que nos pueden ayudar en estos temas y ejemplos conmovedores que nos hablan estos grandes líderes espirituales que ellos han vivido y han enseñado el perdón, no solamente ya desde el púlpito, sino también desde sus propias experiencias que han compartido en grandes comunidades. Joel Osteen, en una de sus predicaciones, compartió la historia de un joven que fue echado de la casa de su padre con un maltrato abusivo. Años después, ese joven, ya convertido en pastor, perdonó a su padre públicamente cuando éste apareció en su iglesia y pidió perdón entre lágrimas. Joel usó esta historia para ilustrar cómo el perdón sincero puede restaurar, sanar y liberar relaciones rotas entre familiares y sanar heridas muy profundas. Impactante el testimonio de Joel Osteen. Billy Graham, aunque no solía hablar de experiencias personales, predicó incansablemente sobre el perdón como el núcleo principal y fundamental del mensaje cristiano. En su escrito,
enfatizaba que ningún pecado o ningún error que cometemos o falta que cometemos los seres humanos es demasiado grande para que Dios no la perdone, y que negarse a perdonar a otros es rechazar la gracia que uno mismo ha recibido. Evidentemente, amada family, su vida fue un ejemplo de coherencia entre mensaje y práctica, incluso cuando enfrentó críticas o desacuerdos públicos. Dante Gebel, en su predicación El secreto del perdón, habló sobre cómo los errores del pasado pueden perseguirnos como ecos constantes. Inspirado en la negación de Pedro, reflexionó sobre cómo incluso los líderes espirituales pueden fallar, pero también ser restaurados por la gracia de Dios. Su mensaje es claro, conciso y directo. Perdonar no es olvidar. Perdonar es liberar el alma del peso, del rencor y del pasado. Rick Warren, después del trágico suicidio de su hijo, Rick y su esposa, Kay, hablaron abiertamente sobre el proceso de perdonarse a sí mismos, a otros y también a Dios. Compartieron cómo el dolor no resuelto puede convertirse en amargura. Y cómo también el perdón fue la clave en su vida para su sanación emocional y espiritual. Su testimonio ha sido una fuente de consuelo para miles de familias. Testimonio súper duro. Tremendo, ¿no? Impactante. Marcos Witt, en entrevistas y predicaciones, Marcos ha contado cómo ha tenido que perdonar a personas que lo traicionaron en el ministerio. También ha hablado del desafío de perdonarse a sí mismo por errores del pasado. Su enfoque, evidentemente pastoral, en muchas de sus canciones transmite ese mensaje de perdón, restauración, amor y gracia. Estos líderes no solamente predican el perdón, lo viven, lo enseñan con vulnerabilidad, lo convierten en un puente hacia la sanación interior. Algo tremendamente impactante, amada family. Y el cristianismo, para las personas que tengáis fe y creáis en Dios, en la Biblia, nos habla también, para las personas que creáis evidentemente en la Biblia, el perdón es uno de los pilares centrales del mensaje bíblico. Se presenta como un acto de amor, de gracia, de sanación y de restauración. Perdonar a los demás, Jesús enseña que debemos perdonar 70 veces 7, según Mateo 18 del 21 al 22, es decir, sin límites. También dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Mateo 6 al 15. El autoperdón, aunque no se menciona literalmente, se deduce del mensaje de la gracia. En 1 de Juan, del 1 al 9, se afirma, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Esto implica que si Dios nos perdona, también debemos aprender a perdonarnos, tanto a nosotros mismos como a los demás. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Jesús como modelo. En la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas del 23 al 34. Mostrando que el perdón puede darse incluso en medio del dolor. El perdón es una cualidad divina, es una virtud elevada que aparece también en el Corán, para las personas que practican la religión musulmana, el Islam. En el Corán, el nombre de Dios, el perdonador, Al-Ghafur, aparece más de 200 veces. Perdonar a los demás, el Corán dice que perdonen y que pasen por alto. ¿No os gustaría que Dios os perdonara a vosotros? Sura del 24 al 22. Salienta a los creyentes a perdonar como acto de fortaleza espiritual. El autoperdón y el arrepentimiento. El Corán enseña que Dios perdona todos los pecados, si hay arrepentimiento sincero de corazón, porque Dios sabe claramente cuando estáis arrepentidos de corazón y sinceramente y cuando no. Dicen, oh siervos míos, que habéis pecado contra vosotros mismos. No desesperéis
de la misericordia de Alá, Sura 39:53. Y condición del perdón. El perdón divino está ligado al arrepentimiento, a la fe, al amor, evidentemente, y a las buenas obras. No se trata solo de pedir perdón, sino de saber discernir, querer corregir y actuar en consecuencia. Sura del 3, 135 y Sura 47, 2. Esto para las personas que practiquen la religión musulmana. En resumen, las diferentes culturas o tradiciones, independientemente de la religión practicante, sea la budista, la hinduista, el cristianismo o el judaísmo, ¿no? Las 4 grandes religiones del mundo, ¿no? Cristianismo, budismo, hinduismo y judaísmo. En resumen, todas coinciden que el perdón libera el alma del rencor, del resentimiento, del remordimiento y de la culpa. Es una expresión de amor y de compasión infinita. El autoperdón solamente es posible cuando reconocemos nuestros propios errores y aceptamos la gracia divina. Perdonar no siempre significa reconciliar, pero sí liberar, soltar el peso del daño, el peso de las cargas emocionales, ¿no? Del dolor, del sufrimiento, el dolor del conflicto, ¿no? No es fácil, pero sí es posible. Y terminamos nuestro tema de hoy, tan sumamente profundo, y que vuelvo a repetir que es una de las cosas que más les cuesta al ser humano, el autoperdonarse y el perdonar a otros, pero perdonarlos de corazón, no un perdón insincero. Terminamos con nuestros protagonistas, que son Pepe, Mar y Sisi. Pepe dice: yo perdoné a Sisi por comerse mi última empanada, pero aún me tiembla el párpado izquierdo cuando lo recuerdo. Mar: pues por eso hay terapia, Pepe. Sisi: y bizcocho, yo hice uno. El perdón entra mejor con un dulce. El perdón no borra el pasado, pero sí transforma el futuro, sea con palabras, abrazos, empanadas, porque soltar es sanar. Y en definitiva, nuestro canal va de eso, va de la sanación, de la liberación, de poder pasar a un nivel superior de evolución, donde vamos a estar más libres de heridas emocionales, de carga, de conflictos y mucho más felices. Y hasta mi próximo post, os dejo, amada family, con esta bella melodía.